5, 4, 3, 2. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues una vez más encontrándonos aquí en este espacio que le hemos llamado Entre Bibliotecas. Y hoy, este día, pues estamos de lujo y engalanados porque estamos en uno de los espacios de mayor privilegio y renombre en nuestro México, la Biblioteca México, y también, bueno, pues acompañado de un gran amigo y además talentoso hombre dedicado al amor, al arte, a la cultura y sobre todo a los libros, también director de la Biblioteca Vasconcelos, nuestro amigo José Mariano Leiva Pérez Gay. Me da muchísimo gusto, Mariano, que nos abras las puertas de tu casa y que sepas que hemos venido trabajando en este espacio que le hemos llamado Entre Bibliotecas, donde hacemos un ejercicio de entrevista a quien está al frente de una biblioteca, a quien está al frente de algún proyecto, que pueda dejarnos algo y decirnos mucho. No, Gracias hombre, por para mí es esta un magna gustazo, Tere, que estén aquí oportunidad. y que pongan luces un poquito en las bibliotecas. Me parece fantástico. Pues muchas gracias. Mira, como integrante de la Comisión Bicameral de Bibliotecas, creo que he descubierto la posibilidad de un gran espacio de poder entrevistar y conocer y disfrutar al hacer recorridos tan maravillosos como el que el día de hoy nos encontramos en este espacio. José Luis Martínez, creo, en la biblioteca. Y bueno, seguramente tú nos has de dar más luz al respecto y si me permites, voy a leer parte de tu semblanza, trayectoria de vida académica, pública, y sobre eso pues nos adentraremos en algunas de las preguntas, ¿te Adelante. parece? Pues amigos, en esta ocasión agradecer también que hoy está presente con nosotros el canal del Congreso y esto, bueno, pues la oportunidad de poder llegar a más personas que conozcan de este espacio donde estamos. Bueno, pero ¿y quién es José Mariano Leiva Pérez Gay? Él es maestro en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador de tiempo completo en la Dirección de Estudios Históricos del INAH desde 1999, en donde fungió como subdirector para el área de Historia Contemporánea de 2007 a 2008. Editó Relación de la Nueva España de Alonso de Zorita de Conaculta y Correspondencia Mexicana, libro de 1838-1856, ¿no? De H. W. Prisco, también de Conaculta. También es escritor y autor del Ocaso de los Espíritus, El Espiritismo en México, de Calle Arenas, considerado como uno de los mejores ensayos históricos según el diario Reforma. El complejo Fitzgerald, la realidad de los jóvenes escritores a finales del siglo XX, de Tierra Adentro. En el 2008 vemos que tiene una trayectoria constante y continua. Perversos y pesimistas, los escritores decadentes en el nacimiento de la modernidad, de Tusquets, y de las novelas Imbéciles Anónimos, Mondadori, ganadora de Premio Nacional, José Rubén Romero, y considerada una de las mejores novelas de ese año para la revista Nexos. La Casa Inundada, igual, de Mondadori 2016, que me imagino son las casas editoriales que están contigo, considerada como una de las mejores novelas del año también por el diario Reforma y finalista en los premios Ciudad de México de ese año. Asimismo, ha participado en diferentes antologías en ¿Qué cabeza cabe? Un nombre muy sugestivo de también El hacha puesta en la raíz, la muerte y su erotismo, y De color local al estándar universal, la literatura en México, México INA de 2010. Ha colaborado en varios diarios y revistas y obtuvo beca Jóvenes Creadores del FONCA dentro del área de ensayos
en la edición 2004. Formó parte del Sistema Nacional de Creadores y fue director general del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México 2015-2018 y desde 2019 funge como director de la Biblioteca de México y de la Biblioteca Vasconcelos. Pues un privilegio estar con él y pues darte la bienvenida, mi querido Mariano, a este espacio y en esta charla, que nada más escuchar, saber de tu trayectoria, pues nos deja muchas inquietudes, ¿no? Y la primera pregunta que quisiera hacerte, ¿qué representa para ti estar al frente de espacios tan emblemáticos en México dentro de la cultura como son la Biblioteca de México y la Biblioteca José Vasconcelos? Bueno, Tere, te imaginarás, a ver, ahí un poco como contaste, el puesto público que me tocó desempeñar antes a mí fue director del Fideicomiso Centro Histórico, que tenía que ver prácticamente con todo lo que sucedía en el Centro Histórico, desde ambulantes hasta museos, actividades culturales, obra pública, etc. Yo era académico, era escritor, y no me preguntes, no me hagas esa pregunta porque no sé qué voy a responderte cuando alguien me dijo, oye, el Fideicomiso Centro Histórico, ¿por qué? Dije que sí. No, lo sé un poco, yo creo que había un poco de compromiso y de dar ese salto de nada más estar criticando desde la academia y hacer algo. Y el fideicomiso me dejó exhausto. Entonces yo ya recurrió mucho de ti. Yo ya me iba a regresar a la academia y de repente, como en El Padrino, me hacían una oferta que no pude rechazar. Me dijeron, oye, ¿qué te parecería Biblioteca de México? En ese momento todavía no estaba el plan de volver a unir, como en algún momento estuvieron a México y la Vasconcelos. Fue imposible decir que no. A ver, claro. Para una persona que considera que la vida de los libros es una vida profunda, es una vida que dota de significado a la vida que conocemos como tal, estar en una biblioteca como la México de esta magnitud, con estas colecciones, de repente nos hace entender una cosa que se parece un poco a lo que sucede cuando tienes un hijo, la enorme felicidad y al mismo tiempo la enorme responsabilidad que tiene, ¿no? Claro, claro. Es decir, es una cosa que entusiasma muchísimo, que da miedo, es una cosa, como insisto, como un hijo, que para aquellos que no tienen hijos tal vez es un poco difícil de entenderlo, cómo puedes estar completamente feliz, cansado, harto y dichoso. Claro. Entonces digamos que sacas fuerza de flaqueza. Sacas fuerza de flaqueza, sacas entusiasmo, o de repente cuando se pueden convertir cosas, los retos se convierten en experiencias muy agradables. Pero el hecho de estar rodeado de tantos libros, por ejemplo, en el caso de aquí de la México, las bibliotecas personales, los fondos, estar en contacto con los propios bibliotecarios, se vuelve una experiencia que es prácticamente un sueño, ¿no? Sí. Borges decía que el cielo es una biblioteca, entonces un poco, en buena medida, cada vez que estoy aquí, estoy en una especie de cielo. A veces estoy más en la oficina que aquí en los acervos, pero eso pues ni modo. No, bueno, pero yo te quiero decir que al llegar aquí y entrar, algo que me llamó mucho la atención también es todos esos pendones que dicen cuántas personas han visitado este espacio, cuántos tomos, libros, hay autores, en qué años hay, ahora sí que ha sido como un reto, ¿no? Se ha incrementado la visita y bueno, encontrarme también a esta hora, este espacio es un remanso donde dices, el espíritu se llena, sí. O sea, gozas. Mira, ¿sabes qué pasa? Que la biblioteca no es una, nada más. Lo dices muy bien y te diste muy bien cuenta, Tere. Si tú vienes a la biblioteca entre semana por la mañana, es un ritmo distinto. Si vienes por la tarde o al mediodía, es otro. El fin de semana es otro. El concepto de biblioteca ha ido progresando y ha ido mutando muchísimo. Sí. Al principio de cuentas sí nos tiene que quedar claro que los libros, los documentos que tenemos aquí, siguen siendo la espina dorsal. Claro. Eso te permite tener un espacio cultural que abre desde la mañana hasta la noche. Digamos, a diferencia de un museo, que solamente abre a ciertas horas, a diferencia de un teatro que nada más va a estar abierto cuando haya una obra de teatro, en este caso tiene que estar abierto todo el tiempo. Y eso establece de puertas afuera una comunicación continua y una oferta cultural a cualquier persona que entre. Claro. Siendo una biblioteca pública, está garantizado el acceso prácticamente a todas las personas. Claro, es un poco la labor.
Y luego, la segunda parte es que dentro de los programas que se llaman de fomento a la lectura, que empezaron muy tímidamente allá por los 70s, de repente lo que tenemos el día de hoy es que los eventos culturales, conferencias, obras de teatro, presentaciones de libros, cines, etcétera, música, que hacemos muchos conciertos, van dotándole de vida distinto. Entonces, si tú vienes entre semana, normalmente te vas a encontrar a los estudiosos, te vas a encontrar muchos estudiantes, te vas a encontrar gente que aquí mismo en la biblioteca busca ese remanso de Está paz. haciendo Están investigación. haciendo investigación, que se van al fondo Claro, reservado, que están en esta parte. claro. Y el fin de semana se vuelve sobre todo un asunto más familiar. Okay. El área que tiene esta especie de esquizofrenia a partir de los días es el área infantil. Ahorita Ya. el área infantil está prácticamente vacío, es entre semana y la mañana. Y Los los fines de invitamos a visitar. Es preciosa, es un área preciosa. Y los fines de semana, Tere, el área infantil es una fiesta Locura. constantemente. Entonces, un poco lo que se ha sucedido con las bibliotecas, al menos en lo que toca a la Vasconcelos y a la México, es que esta idea de las bibliotecas de tienes un Ya, se acabó. Se acabó. Tenemos espacios, son espacios grandes ambos, para que puedan convivir las dos cosas. Tanto la persona que quiere estar en silencio, leyendo, como aquella persona que lo que le gustaría más es ver un espectáculo y empaparse de la cultura de otra manera. Claro. Bueno, pero además también ver la historia que representa esta casona, estos espacios, esos corredores, esos jardines, esos nombres sugestivos, sugerentes, ¿no? El saber que hay un espacio también para personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo la discapacidad visual que no entiendes cómo es posible de adentrarlos, de llevarlos. Y tuve la oportunidad de estar ahí, platicar inclusive con las personas que atienden, que son personas con una discapacidad visual, pero que hacen su trabajo con un amor, una dedicación, y ellos mismos quisieran que tú ya aprendieras en ese momento braille o que seguramente te adentraras en su trabajo. Y lo celebro. Y también al venir y ver ahí el espacio que me imagino es también el área de conciertos donde está Octavio Paz, Patio Octavio Paz. ¿no? Pero además rodeado estos espacios abiertos también de arte y cultura, esculturas y piezas que tienen su simbolismo y que me gustaría En todos mucho que lados. nos Mira, a ver, platicaras. Ciudadela, no nos olvidemos, es un sitio con mucho peso histórico. Fue un protagonista muy importante de la decena trágica. Aquí Claro. trajeron al hermano de Madero, lo torturaron y lo mataron, por ejemplo, ¿no? Es un edificio, se llamaba Ciudadela en nombre, en realidad, porque cuando fue su construcción, de repente era mucho más grande, era el edificio más imponente de la ciudad en ese momento. Entonces era como una ciudad satélite, aparte, que tenía. Y durante muchísimo tiempo, primero creció originalmente como una fábrica de tabaco. La construcción de esto fue una fábrica de tabaco. Y en el Octavio Paz, por ejemplo, tú te podrías imaginar cómo eran sobre todo las cigarreras. Estaban ahí armando, ok. Y aprovechando, por eso los espacios son tan altos, Altos. para la circulación de aire, Ok, para que el orear sol no las les pegaba, hojas. o para quemarlas o secarlas directamente en la parte donde se había luz y en estas no. Más tarde se convierte en cuartel militar y después en las distintas etapas de gobierno son distintas partes. Hasta que en 1946 Vasconcelos, creando el proyecto de una biblioteca nacional real, cambia de Santo Domingo, donde estuvo su primer proyecto, del convento de Santo Domingo en el centro histórico, y dice vamos a hacerlo aquí. Y arranca el proyecto de la Biblioteca Nacional justamente en esta parte. Okay. Y ya a partir de ahí tuvo varias modificaciones, en 88 se hizo una remodelación, hace poco más de 10 años se hizo esta que estamos en este momento, y en esta última remodelación fue donde apareció esa sala para ciegos. Okay. A ver, esa sala para ciegos es una te conté hace unos minutos, de cómo van cambiando la voluntad de las bibliotecas. Yo creo, me da la impresión, que ha creado una comunidad muy importante entre las personas débiles visuales y ciegos, sobre todo. Okay. Es un sitio en donde tiene sobre todo en la parte de arriba cabinas que cuando cierras la puerta son prácticamente sonorizadas. Okay. ¿Por qué? Porque los ciegos es sobre todo escuchar. La gente, la mayoría de la gente cree, y sería muy bueno, pero por desgracia no es así, que todos los ciegos saben braille. El porcentaje de ciegos que saben braille en realidad es muy pequeño. Y para cómo van las cosas, yo creo que la tendencia es sobre todo a grabaciones. Ya es más fácil el día de hoy, y le piden mucho a los bibliotecarios, que les lean o incluso hacen a pedido.
Piden, por ejemplo, la Algunas. grabación de un capítulo, Ok. se los entregan y se lo llevan que sea como un préstamo a casa. Ah, maravilloso. Esto ya no vulnera, por cierto, para que no me vayan a echar a la policía, ya no vulnera ningún tipo de derechos de autor porque en el Tratado de Marrakech, que se hizo hace 4 años, se permite justamente eso para que las personas con algún tipo de conflicto visual puedan leer. Entonces, esa es la manera más interesante. Sin embargo, lo que sí a veces es un reto, te voy a contar una historia. Cuando apenas yo llegué aquí, los bibliotecarios que tengo estaban como muy acostumbrados a que cada uno se quedaba en un área. Los que habían trabajado en hemeroteca, todo el tiempo se quedaban en hemeroteca. Los que estaban en área de niños, solo en área de niños. Y de repente, pues se van creando conflictos, no más que vicios, conflictos típicos de gente que se ha visto durante mucho tiempo. Y se nos ocurrió hacer una especie de circuito, de que los que estaban en la hemeroteca fueran. La reacción inicial fue catastrófica. Pues los moviste del lugar. Pero no sé qué tal. Entonces traté de convencerlos y al final se logró. Con algunos tropiezos y todo eso empezamos a hacerlo. Y una de las salas que más miedo, que más resquemor le daba, era la sala justamente para ciegos. Y lo que empezó a suceder, después de que empezaron a rotar, es que bibliotecario que llegaba a la sala de ciegos, después no quería irse de ahí. Claro, Porque encontraron de repente una dinámica distinta con el usuario. Claro. Y eso a mí me llevó a pensar muchísimo, Tere, decir, bueno, nos pasa un poco con todas las diferencias, vamos a decirlo así en general, más que discapacidades. De repente pensamos en un ciego, pensamos en un sordo, tal, y lo primero que pensamos es como una cierta aversión, es distinto y tal. Y lo que no, una discapacidad motriz exclusivamente, exacto, ¿no? Dices, bueno, usa bastón, usa silla, pero hasta ahí. Pero claro, lo que no nos damos cuenta es que estas personas tienen una interpretación de la vida que a veces nos puede enriquecer mucho a los que nos consideramos normales. Claro. Entonces, de repente, las sensibilidades que desarrolla un ciego, un sordo, nos pueden enriquecer muchísimo. Yo creo que pasó eso. Basta un poquito nada más tronar esa frontera del prejuicio de manera real para que de repente te encuentres un mundo completamente nuevo. Sí, así es. A partir de ahí empezamos a hacer una serie de eventos culturales con personas ciegas. Hicimos, por ejemplo, una exposición que se llamaba Formas Blandas, que eran esculturas para tocar. Ah, ok. Claro. Y se abrió ahí una frontera padrísima. Íbamos como buen ritmo, luego vino la pandemia y ahorita ya la estamos retomando. Exactamente, era parte de lo que te quería preguntar también. ¿Cómo se vivió un momento como ese, ¿no? Que para muchos fue acercarse a la cultura, acercarse al libro, acercarse a un reencuentro, pero un espacio tan grande, tantos libros, este acervo, ¿cómo comunicaron? ¿Cómo se sostuvieron durante todo este tiempo? Híjole, a ver, la pandemia fue uno de los momentos más complicados por lo triste. A ver, ahí yo me di cuenta de manera cabal la enorme cantidad de personas que necesitan este espacio y que sí lo toman como una segunda casa. No es metáfora lo que estoy diciendo, sí es su segunda casa. Estamos hablando desde personas en situación de calle, por ejemplo. También tenemos algún prejuicio ahí, creemos que las personas en situación de calle solo son un perfil. No, estamos hablando, por ejemplo, de académicos que tuvieron algún problema y por terminaron ahí, una cosa así, y que hacen de esta su segunda casa. Estamos hablando de gente muy interesante. Cuando arranca la pandemia, que todos creíamos que iba a durar cuando mucho 3 meses, no había problema. Pero después, tanto en la México y en la Vasconcelos, lo que empezó a pasar es que empezamos a recibir una enorme cantidad de mensajes que nos pedían por favor que ya abriéramos. Y entonces, bueno, la Vasconcelos durante prácticamente un año se convirtió en sede de vacunación. Con el gobierno de la Ciudad de México, lo que hicimos es que por las características arquitectónicas que tenía, se convirtió en un espacio abierto para poder abierto, gigantesco, cabía mucha gente abajo, y entonces fue como el primer contacto de regreso. Todavía estábamos en medio de la pandemia, a veces tenemos un poco la memoria endeble, pero antes, si recordarás, antes de que existieran las vacunas y todo eso, el estado que teníamos era de paranoia. Sí, claro, una incertidumbre tremenda, un miedo, todos, desde que empezó el quédate en casa, pues no sabías ni a qué te enfrentabas. No sabíamos qué te llegaba a tu casa, cómo recibías las cosas hasta de los insumos de casa, ¿no? O sea, a ver, déjemelos ahí y ya yo me cargo. Todo el mundo le echaba Lysol y todo, ahorita ya sabemos no querías, ¿cómo querías? Además, ¿sabes qué? Las muestras
de afecto hacia las personas mayores también, cuando se requiere de ese abrazo, de esa calidez, de esa cercanía, y que como mexicanos somos muy apapachadores, Claro. entonces ver esa distancia dices, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? Sí, Tanta es muy incertidumbre, triste y es un miedo. nivel de ansiedad muy grande. Yo tengo un hijo de 4 años Ujú. que hizo el tránsito de bebé a niño justamente en la Guardadito pandemia. en casa. Bueno, a ver, la primera vez que lo saqué a que le cortaran el pelo después de la pandemia, iba caminando en un centro comercial y se quedó viendo las escaleras eléctricas como si fuera un marciano. Y yo le dije, hijo, ¿qué pasa? Y dije, es que nunca había Claro, visto unas escaleras eléctricas. claro. La primera vez que fuimos a un hotel, ya cuando se podía, no entendía el concepto de hotel, porque le dije, nos vamos a quedar a dormir aquí. Y se Pero llenó de, y se ¿cómo llenó es de que mucha así? angustia. Y me Claro. preguntó, papá, ¿aquí hay camas? Sí. Eso te da un poco la sensación de lo que estaba pasando. Al regreso, me acordé porque Mario, mi hijo, al saludar, y cuando le dices darle un besito de eso, se gira y se pone todavía un poco En de espaldas. estado, Se claro. pone de espaldas. Bueno, eso que le pasó a mi hijo fue un poco lo que sucedió en el regreso de las bibliotecas. Empezamos a ver entre los usuarios un enorme entusiasmo, por un lado, y una enorme paranoia. Claro. Empezaron a suceder un montón de casos de gente que ya no resistía con la misma facilidad el contacto con las otras personas. Y ojo, estamos hablando Vino de un gente- aislamiento y decir, Claro. pues, no sea que me vayas a contagiar y después de estar contigo mi Sí. vida acabe. Bueno, y a ver, y luego también este asunto de la relación social es un asunto que se practica. Claro, Entonces, después de haber estado al menos 2 años encerrados, cada uno se acostumbra. sí, Y entonces regresas y compartir el espacio, aunque sea a la distancia con otra persona, te empiezan a fastidiar cosas de esa persona que antes no te pasaba. claro. Y tenemos que pensar, lo que siempre digo, es que las bibliotecas, sobre todo esta magnitud, son laboratorios de democracia muy grande. Un usuario tiene en la idea un concepto de qué tendría que ser la biblioteca y otro puede tener otra idea completamente Así es, distinta. así es. Entonces, por ejemplo, de O lo que repente- tradicionalmente hemos visto y hemos aprendido Sí, pero por ejemplo, desde no- películas, la historia y un cómo ha caso sido narrado. que yo veo y que resulta, tú que eres diputada, lo sabrás muy bien, que para la democracia mexicana. Una mañana que yo tuve a un usuario hace tiempo que llegó a quejarse porque él veía que otros usuarios se quedaban dormidos. Y entonces me decía, ¿cómo es posible que se queden dormidos en la mesa y que hagan esto y tal y lo otro? Le dije, bueno, Cuando enfocan ahí en un exacto, algoritmo. y qué mal se ve, y el turismo, y no sé qué. Y la segunda cita también era otro usuario, que nos dijo, vengo a quejarme porque antier me quedé dormido y un policía me despertó de manera violenta. Es decir, ahí teníamos dos Las visiones dos, opuestas. claro. Y eso te lleva a pensar que una biblioteca pública de estas dimensiones, pues es que tienes que congeniar entre ideas distintas. Pues está aquí la vida. Así es. Entonces, ¿No? entonces, a final de cuentas, después de la pandemia, esto se exacerbó muchísimo. Sí, los números empezaron a tardar en subir otra vez. La gente seguía, a pesar de que ya había vacunas, a pesar de que la cosa iba bien, poquito a poquito empezaron a subir los números. Pero es que sabes que también hubo algo que se difundió mucho, el tema del contacto y el contacto con los libros. Ujú. Yo personalmente te he de compartir que tengo un programa dentro de actividades que realizo que se llama el Maratón del Conocimiento, que regalo libros, unos que me obsequian nuevos, otros usados, Ajá. pero siempre estamos donando libros y decíamos, ¿de qué manera los hacemos llegar? Claro. ¿No? Desinfectados, metidos, guardados en una bolsita, entregándoselo a la persona, yendo casa por casa, o sea, y se acumularon. Y yo quiero decirte que acumulé pues, Montón. una bodega ahí de libros que Ajá. después han salido para incrementar y enriquecer el acervo de escuelas primarias, secundarias, y pues que lleguen a la gente. Claro. Entonces, pero tenías el miedo de tocar el libro porque no sabías quién lo había ojeado, o Ah, sea, no, sí, tan sí, solo, ¿no? Entonces decías, no, pues es que yo después de leer este libro seguramente algo trágico suceda. No, bueno, a ver, durante toda la pandemia nosotros nos la pasábamos en foros bibliotecarios internacionales y recibiendo informes y todo eso, porque aún no sabíamos, insisto, A cómo era. distancia, Que claro. si los libros hay que meterlos en cuarentena durante 20 días, ¿no? Que tiene que ser 2 meses. De por sí que ya deben de tener condiciones especiales para Sí, su no, permanencia imagina y que si resguardo. sí, que si Claro. las páginas porosas, que si no sé qué y tal.
Entonces, yo lo que le decía a Francisco Salvador, el que me lleva servicios bibliotecarios en la Vasconcelos, le decía, estamos viviendo El nombre del arroz, a la novela de Humberto Eco, en donde, perdón por los que no lo hayan leído, Claro, es el la historia de un veneno. libro envenenado, y entonces ya uno está agarrando y todo Sí, claro. para que no muramos. Entonces, Claro. pero bueno, ojo, a ver, no sabíamos qué pasaba. Pero hubo una gran lección, ¿no? Una gran aprendizaje, Sí. una gran enseñanza. Hoy creo que ya se ve la biblioteca desde otro Ya espacio regresamos. y además, como tú lo comentaste, es un espacio integral. Sí. Ya no es el espacio aislado, sino vemos, como tú lo mencionaste y como vimos anunciado, danza, cine, De todo. conciertos, poesía, lectura en voz alta de los libros, y creo que esa es la gran vida que tienen, cobran estos espacios, Sí, ¿no? mira, una de las cosas que aprendimos en la pandemia, Tere, creo que es muy importante, es que las bibliotecas, por más anuncios fatalistas que se hagan, son insustituibles. Por alguna razón en la historia los críticos han querido matar al libro todo el tiempo, ¿no? Cuando apareció Sí. el fonógrafo a finales del 19, va a morir el libro, aparece el cine, Ahora va a los morir el libro, digitales. lo digital, va a morir el libro, y el libro siempre está ahí. Con las bibliotecas pasa lo mismo. A mí sí me da cierta maldad y regocijo cuando veo en redes y la gente dice, es que las bibliotecas, nadie va a las bibliotecas. A ver, la Biblioteca Vasconcelos, un sábado normal, mete de 5,000 a 6,000 personas. En un día. En un día. No, bueno. De manera normal. Entonces, de repente cuando dicen, es que la gente no va a las bibliotecas, aquí no estamos por algo, estamos hablando de 4,000 personas. Sí, a mí cuando me dicen es que no leen, no, sí se lee, hay diferentes formas de cómo leer, a lo mejor. De la forma tradicional que te sentabas, bailabas, tomabas tu libro, ya no lo es. Hoy lees mucho también en los aparatos digitales, Claro. lees, pero siempre el disfrutar, el tomar el libro, el hojearlo y todo, bueno, pues es un regocijo. Sí. Y parte de ello es que ustedes también como Biblioteca de México, pues son los depositarios también del Imagínate depósito tú. legal. Entonces, cuéntame un A poco ver, también de todo eso. Cuando yo llegué aquí, el problema más grave que tienen todas las bibliotecas es cómo conseguir nuevo material, ¿no? Ujú. Las bibliotecas siempre tienen una voluntad esquizofrénica en este sentido. Peleamos por tener más material, y cuando más o menos se logra el nuevo material, ¿sabes qué sucede? Que ahora lo que queremos es el espacio. Claro. Porque lo llenamos. Entonces, desde hace 2 años somos, junto con la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso, nos sumamos nosotros, Biblioteca Depositaria del Depósito Legal. Hubieron ciertas polémicas ahí que se ampararon, pero iban sobre todo para la parte de los materiales electrónicos. Las editoriales, con alguna razón, tenían miedo de que se difundieran sus materiales electrónicos y lo que sucediera fuera que los piratearan. Porque los libros físicos, a ver, una persona que se dedica a la industria de la piratería no va a ir a robar un libro, lo compra y lo piratea. Y después de pasar ese escollo, Tere, la verdad es que las respuestas de las editoriales, para nuestro caso, ha sido muy entusiasta. El día de hoy tenemos poco más de 17,000 libros que han llegado por depósito legal en un año y cachito. Maravilloso. Y no estoy contando los periódicos. Claro. Porque los La periódicos hemeroteca también están está aquí. empezando a llegar muchísimo. Ok. Hay una enorme cantidad de periódicos, no solamente nacionales, sino locales en México, que eso yo lo sabía. Y eso, por ejemplo, para los historiadores es oro molido, porque Claro. de aquí a 150 años es ahí donde está la información. Pues no, resuelven hasta yo creo que casos de esos que quedaron en la historia de la criminalidad. Se ganó y ahí Sí, quedaron de ya. todo orden, Claro, ¿no? De todo orden. claro. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo de momento justamente es eso. Recibimos los libros y los estamos dividiendo entre la Biblioteca de México y la Biblioteca Vasconcelos. En ambos casos van a tener recintos específicos. Ok. No son libros que podamos mezclar con el resto del acervo, no se pueden ir al acervo general porque tienen leyes muy específicas. Hasta que vence el tema de derecho de autor, Primero que tiene que pasan ser- los tiempos. Se lo tienes que dar a la gente para que lo lea, porque de nada nos sirve un depósito legal si no le llega los libros a la gente. Pero al mismo tiempo tiene que conservar la memoria. Esos son Ok. libros que no se pueden prestar y que tienen que tener mucho cuidado. Entonces van a ser una especie de fondos reservados en donde se tiene más cuidado, pero un poco manteniendo la voluntad de la biblioteca pública. Significa que lo que tenemos que hacer es que todo el mundo que quiera puede entrar a revisar esos libros. Y yo creo que al menos en un par de meses ya vamos a tener eso ya listo. Es gigantesco e insisto, después del primer escollo, la verdad es que el entusiasmo de editoriales y de la industria editorial en general ha sido muy, muy bueno. Pues maravilloso. Mira, yo creo que
desde aquí y desde este espacio podemos hacer un llamado a todas las personas que tienen la oportunidad de disfrutar lo que son este tipo de programas transmitidos por el canal del Congreso, que son programas inclusive que muchas veces se repiten. Entonces, esto permite que llegue a más público. Y pues a mí me gustaría mucho que tú les pudieras decir, para ti, ¿qué representa todo esto estar aquí? ¿Qué les quieres decir que vivan, que sientan, que disfruten y cómo hacerlos que hagan suyo este espacio, espacios como este? Mira, yo lo que les diría, básicamente, la gente piensa que las personas no vienen a la biblioteca por flojera o desidia. Generalmente es por temor. Okay. Yo sé que es un edificio imponente, yo Claro. sé que de repente da un poco de miedo, yo sé que de repente ver esta biblioteca de José Luis Martínez Si lo da tomas un o no poco de tomas miedo. el libro. Que se den cuenta que es al revés, que Ok. justamente están aquí y que tenemos el equipo para que todo el mundo entre. Maravilloso. Que vengan, que lo hagan suyo, que vean un poco cómo se comportan usuarios que ya llevan tiempo con nosotros y cómo lo disfrutan. Es como un parque hasta cierto punto. Claro. Que si tienen la opción, perdón que lo diga, entre un fin de semana gastarlo en un centro comercial, si no van a comprar algo específico aquí, les juro que aquí se lo van a pasar mejor, se lo van a pasar mucho mejor. Cada fin de semana en la México o en la Vasconcelos hay una enorme cantidad de oferta cultural que les va a acomodar de todo tipo. No tenemos ninguna línea ideológica, lo mismo tenemos las cosas más retadoras que las cosas más clásicas, algo se les va a acomodar. Si no quieren checar la cartelera, lleguen directamente y revisen. Y es un sitio en general, ya sea para leer, ya sea para tener contacto para la cultura, ya sea para observar, donde la van a pasar muchísimo mejor que en muchos otros lados. Lo único que falta, yo creo, es perder el miedo. Pues maravilloso, y pues desde aquí hacemos un llamado a todos los amantes de la lectura, a todas las personas que vengan y que descubran y que encuentren un espacio maravilloso en el cual pueden pasarse en un día, sino convertirse en asiduos visitantes de este espacio y de este lugar. Y pues Mariano, agradecerte y preguntarte con qué te quedas de esta charla y qué más aportarías para que hiciéramos o descubriéramos y hacerles llegar a todos. Mira, los yo lo que lectores. creo que en la parte de diputados, te lo decía hace unos minutos, si se dan cuenta el potencial que tienen las bibliotecas como nodos culturales y sociales, las bibliotecas en la Red Nacional de Bibliotecas, llegan a sitios donde no llegan ninguna otras cosas. Así es. Entonces, de repente hay una red que no le ponen mucha atención y tiene un potencial muy, muy grande. Y no hablo nada más de cuestiones culturales. Generalmente creemos que la parte cultural es un barniz para algo, y en general en todas las bibliotecas se generan cosas muy interesantes, se escuchan voces muy interesantes y se entienden problemáticas del país desde una perspectiva muy interesante. Claro. Y pues entender también desde el proceso que pasa un libro, ¿no? Un autor de una página en blanco, cómo puede llegar esa idea, cómo la puede aterrizar. Tú que tantas obras tienes también, en qué momento empiezas a concebirlo, a traducirlo y a poderlo plasmar y entonces saber que has dado, ahora sí, a luz una obra maravillosa y que de eso pues todos podemos también compartir, enriquecer, interpretar, Claro. ¿no? Gozar, vivir. Y bueno, pues desde este espacio te decimos gracias, Tere, entre por bibliotecas y pues a todos ustedes también, al canal del Congreso, agradecer este espacio y esta oportunidad y hacerles un llamado a que vengan, a que disfruten, a que conozcan, a que lo hagan suyo y a que inviten a muchas más personas a conocer este bello espacio. Muchas gracias.